De una manera extraña, Samsung ha presentado el Galaxy XR, y digo extraña porque lo ha anunciado solamente en redes sociales, no ha creado ni un evento especial. Este es su primer dispositivo basado en la plataforma Android XR, desarrollada en colaboración con Google y Qualcomm. Este dispositivo se podría decir que inaugura una nueva categoría de productos que tienen de manera nativa la inteligencia artificial y las experiencias inmersivas. Y sobre todo, anuncian que trabajarán bastante con la IA multimodal. ¿Y qué es la IA multimodal? Pues es la tecnología que integra distintos tipos de datos como texto, imágenes, audio, video, para lograr una mejor comprensión y sobre todo entender el contexto de la información. Y con toda esta información es capaz de dar resultados mucho más precisos y sobre todo comprendiendo el contexto en sí. Lo hace de una manera muy similar a lo que los humanos entienden el mundo. Galaxy XR busca competir directamente con la tecnología de Apple Vision Pro y también Meta Quest 3. Y si bien tiene algo parecido con las Meta Ray-Ban, la última generación, porque integra la IA, en realidad básicamente este nuevo dispositivo está ligado a los headsets, a estos elementos mucho más voluminosos, con una mayor capacidad de integrar nuevas tecnologías. Porque además de integrar el asistente Gemini, facilita interacciones naturales a través de voz, visión y gestos. El diseño de esta Galaxy XR me hace recordar bastante a las Apple Vision Pro. Son cómodas, supuestamente, y también parece ser muy prácticas. Además, la batería está separada del headset para hacerlo más ligero y también cómodo. Y por supuesto, este dispositivo no podía dejar de lado los sensores avanzados ni el hardware. Este Galaxy XR posee un Snapdragon XR2 de generación 2, la más avanzada que existe para poder soportar y generar experiencias mucho más enriquecedoras. Ya anunciaron que este dispositivo podrá soportar a Google Maps, YouTube, el buscador en sí y Google Fotos. Este headset está pensado para que puedas divertirte y trabajar dentro de tu casa o un entorno mucho más seguro. No están pensados quizá para ser usados fuera de casa, en entornos mucho más difíciles de controlar. Galaxy XR está disponible desde hoy, 21 de octubre, en Estados Unidos y al día siguiente en Corea. Este headset de gama alta posee una pantalla micro OLED de 4K y, como había dicho, también un Snapdragon XR2 de segunda generación, el más potente, reconocimiento de iris y conectividad Wi-Fi 7. No hay duda que esta tecnología va a ser la tendencia del futuro, integrar inteligencia artificial y las realidades inmersivas como la realidad aumentada o la virtual. Ahora que ya sabemos todo esto, vamos a navegar en su página web para conocer más a detalle. Y aquí tenemos la página de Samsung Estados Unidos, Galaxy XR. De frente nos dice cuánto costará. Está a más de $1,799, es decir, $1,800. Bueno, más allá del tema de publicidad, podemos ver que este visor es muy similar, como había dicho, a las Apple Vision Pro. Más abajo encontraremos información sobre la IA y cómo interactúa en el día a día con los usuarios. Acá otros ejemplos de cómo vamos a navegar con Google Fotos, cómo podemos transformar las fotos 2D en mundos 3D, o en todo caso transformar estas memorias en experiencias inmersivas como tal. Más abajo tenemos cómo la inteligencia artificial de Gemini va a ser utilizada tanto para poder comprender el ambiente, hacerle preguntas a las aplicaciones, también hacer preguntas directamente con YouTube, quizá para poder hacer resúmenes o que nos explique de manera detallada qué estamos viendo. También nos explican que más adelante va a haber aplicaciones integradas, y todo esto de la mano de Android XR, como por ejemplo la liga MLB, la de béisbol. También tenemos la suite de Adobe, de una manera más sencilla, claro. Luego aplicaciones como Calm, Amaze VR y Asteroid. Y algo que es muy relevante son las formas como vamos a interactuar. Tenemos el eye tracking con sensores específicos
la interacción vía voz, la interacción a través del hand tracking y tiene sensores de profundidad. Todo esto permite que la experiencia sea mucho más rica y natural, sobre todo. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención, y es que los controles se compran por separado. En realidad, por ejemplo, si damos clic aquí a Buy Now, podemos encontrar el headset en sí. Todo esto viene en la compra, pero no aparecen los controles. Bueno, también nos indica la duración de la batería, que son más o menos 2 horas y media. El procesador, el Snapdragon XR2 generación 2, como había mencionado. Actualmente no tenemos ninguna información que estos visores van a llegar a Latinoamérica, pero esperemos que así sea. Actualmente se van a lanzar en Estados Unidos y en Corea, y posiblemente más adelante van a llegar a otros países, comenzando por Europa, luego esperemos aquí en la región. Están relativamente baratos, entre comillas, y creo que la experiencia va a ser muy buena. Sobre todo nosotros como desarrolladores nos puede interesar bastante trabajar con ecosistemas de Android XR. Y ojo, Galaxy XR no será la única plataforma que incluya Android XR. Van a haber otros proyectos, así que atentos a mis redes sociales. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos!